Muy buenos días, mis estimados participantes, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar nuestro último encuentro síncrono de nuestra cátedra de alteraciones del comportamiento y dificultades en el aprendizaje. En esta unidad número 3 vamos a hablar de los factores determinantes de las dificultades de aprendizaje. Vamos a destacar que las disfunciones que originan las dificultades de aprendizaje en este tema. Cuando hablamos de las dificultades de aprendizaje, son alteraciones que repercuten tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la lectura como en la escritura y cálculo. Puede ser permanente o transitoria. Entre esos factores que pueden incidir en la causa de lo mismo, tomamos los aspectos prenatales cuando pueden ser lecciones genéticas, enfermedades virales del embarazo de la madre o problemas relacionados con una mala nutrición de la madre, el consumo de drogas, alcohol y tabaco. El consumo de drogas también puede afectar el desarrollo cerebral y del feto, distorsionando lo que es la parte de las neuronas y su desarrollo a nivel general, ¿no? De allí podemos observar que en las dificultades de aprendizaje específicas podemos determinar que a través de estas causas pueden incidir casos de discapacidad, por lo menos una parálisis cerebral, retardo mental o autismo, eh, que causa la incidencia del proceso de gestación de la madre como tal. Ahí podemos observar que también en los factores perinatales, estos son causados en el momento del parto, como es la incidencia de falta de oxígeno, cianosis, traumatismo obstétrico al nacer o infecciones neonatales. Todas estas incidencias que se observan en el momento del embarazo, de la concepción, el momento del nacimiento y después del nacimiento, que sería la etapa prenatal. Hablamos que las lecciones refieren a aquellos accidentes o traumatismos que se pueden evidenciar en el niño o niña a través de una infección o una secuela en el caso de niños que presentan meningitis o enfermedades o infecciones o intoxicaciones. Hay infinidades de causas que pueden incidir también en las dificultades de aprendizaje específicas que ya vienen adquiridas desde su nacimiento o después de su nacimiento, que sería la no específica, como es la parte del entorno sociocultural donde el niño se desenvuelve, un accidente, una infección viral, todo eso va causando ese proceso. No sé, por ejemplo, Mayra, allá en Colombia, cuando ustedes hacen la evaluación de un niño con problemas de aprendizaje, ustedes realizan una entrevista a la familia. ¿Han observado si hay algún antecedente en el embarazo de la madre? Sí, profe, aquí se realiza un seguimiento a la familia. Ellos llevan de pronto una historial clínica pues que es el reporte que nos dan a las instituciones para conocer el proceso que ha llevado el niño en cuanto a las dificultades que haya presentado o el trastorno que presente. Entonces, ellos nos dan a conocer todo ese proceso para nosotros poder ir interpretando y mirando las formas de trabajo con esos chicos. Pasa en el caso particular, por ejemplo, en el aula integrada se trabaja mucho con el anamnesis. Ahí observamos de la entrevista con la madre e indagamos cómo fue las etapas prenatal, perinatal y postnatal, para poder así tener una claridad de cómo fue el proceso de gestación de la madre en su embarazo, qué pasó al momento de nacer del niño, cómo ha sido su desarrollo evolutivo. Ahí observamos una serie de variables que podemos como constatar cómo ha sido su desarrollo psicomotriz, su lenguaje, su desarrollo cognitivo, para poder así clarificar cómo ha sido su evolución desde su nacimiento. Por lo menos aquí podemos observar que está presente el licenciado Carlos, que es psicólogo, y él nos puede constatar esa parte, porque cuando referimos a un niño con problemas de aprendizaje a psicología, pues le tenemos que enfatizar allí que realmente qué es lo que está pasando, cómo es su desarrollo en las psicofunciones,
referirle al psicólogo cómo vamos, qué es lo que observamos en ese niño, si ese niño es aislado, si ese niño no muestra una participación en el aula de clase, es aislado, es muy disperso, deambula por el salón, si es agresivo, si no muestra poco interés, o en cierta parte, pues la docente se siente como, como dice, no sé qué hacer en esos casos, se siente como con la carencia de esas herramientas para poderlo atender y buscan el apoyo de los diferentes especialistas que le puedan constatar esa parte. Cuando yo refiero al departamento de psicología, yo estoy claro que mi referencia como profesor, yo tomo los factores emocionales para poder que el psicólogo parte de ese origen, ¿no? De repente sí, yo lo refiero y digo en el informe que el psicólogo pues me va a ayudar a constatar esa parte de que cómo es la dinámica familiar, cuál es la falta de motivación de ese niño, cómo el psicólogo puede constatar en ese informe que me pueda facilitar cómo trabajar con la familia, cómo ayudar a ese caso que presenta alguna dificultad de aprendizaje, porque de repente el psicólogo con el DM5 y con los test de inteligencia que ellos aplican, pueden constatar si el niño tiene una dislexia, tiene una discalculia, o de repente con otro especialista del equipo interdisciplinario, que sería el neurólogo, si presenta alguna alteración mayor en esa parte. Y el psicólogo de una forma positiva va a decir en sus recomendaciones qué se va a trabajar en ese niño dentro de ese espacio de aprendizaje y psicoeducar a su familia. Y en esa parte cuando yo como profesor en el espacio de aprendizaje, yo busco yo indago los factores ambientales y esos factores van a permitir verificar que ese niño pueda desarrollar sus propias habilidades y destrezas, donde él observa si es asertivo, si es tranquilo, si comparte con sus pares y pueda desarrollarse en su entorno con una comunicación abierta tanto con su docente y sus compañeros donde estos factores me permiten a mí determinar si el niño presenta una dificultad en el aprendizaje, tanto en su atención, en la memoria y en su capacidad de estructurar las habilidades cognitivas para la resolución de problemas. En este espacio voy a darle la palabra a Carlos, que como psicólogo nos pueda afianzar un poco más esta información. Yo quiero comenzar con una breboca, ¿no? Ya que tenemos una compañera que está en Colombia, yo tuve la oportunidad de trabajar hace 2, 3 años en Bogotá, como 2 años estuve por allá, ejerciendo como psicólogo organizacional en una empresa, en la empresa Claro, ¿ok? Una nueva experiencia en ese campo clínico de la psicología. Sin embargo, mi mención es clínica. Yo soy psicólogo clínico orientado a las primeras etapas del desarrollo. ¿Qué pasa con la evaluación psicológica en este sentido con la amnesis clínica? Eh, Dependiendo de la mención del psicólogo, va a determinar la profundidad de la evaluación psicológica o psicopedagógica en la primera etapa del desarrollo. En el caso de la mención clínica, orientada a la búsqueda de todas estas deficiencias, estos déficits, nosotros siempre nos vamos con dos raíces muy importantes. Primero, si la déficit que presenta el niño en su anamnesis, buscamos si es orgánica o inorgánica. Si es orgánica, nosotros vamos a la detección o la identificación, como usted lo expresaba aquí en la lámina, perinatal, eh, postnatal, se me fue un poquito aquí, permíteme. Ok, entonces nosotros vemos primero el desarrollo cognitivo, evaluamos en análisis clínica del niño, de lo que tiene que ver con la edad madurativa, evaluamos el desarrollo psicomotor, allí evaluamos nosotros la coordinación dinámica general, el equilibrio, el control postural y del movimiento, la tonicidad, la motricidad fina, lateralidad, el esquema corporal, movilidad y autonomía personal. Evaluamos también el desarrollo comunicativo lingüístico, eso tiene que ver con la forma, con el contenido, en el uso del lenguaje, el desarrollo social afectivo, que es la parte socioemocional, que aquí es donde nosotros sí nos enfocamos en lo que usted hace unos momentos nos explicaba con el tema del desarrollo socioemocional de los niños, eh, donde observamos el núcleo familiar,
el estado socioeconómico, la pobreza, los factores de riesgo. Nosotros nos centramos más que todo en la evaluación de la situación del niño en esas áreas muy específicas. Sin embargo, eh, hace poco estuvimos en un congreso, en un taller, perdón, varios psicólogos clínicos en el área infantil, y se hablaba de que ahora el estado emocional frecuente que tuvo la madre durante la etapa gestacional viene a determinar también algunas posibles deficiencias que pueda resultar o mostrarse en las primeras etapas del desarrollo de la criatura. Es decir, esto es nuevo, ¿no? Esto es lo último en la neuroeducación, en la neurología infantil, y es que eh, pareciera que ya existe hay una estructuración en la estructura ya de la personalidad del niño, que es lo que ha de ser cuando ya se encuentra en primeras etapas del desarrollo. Eso tiene que ver con el estado emocional de la madre. Inclusive hay una implicación muy directa en en esa etapa gestacional, que se suma más de la que usted acaba de conversar con el tema de los factores genéticos, no genéticos, el consumo de las sustancias psicotrópicas, medicamentos y todo esto, ¿no? Entonces, quería agregar esa nueva visión que se le está dando ahora a las diferentes discapacidades que pueda presentar, que inclusive ya la determina el estado emocional de la madre en la etapa gestacional. Claro, exactamente. El desarrollo emocional de la madre influye allí. Por ejemplo, que el feto se forme correctamente, la adecuada alimentación, todo ese proceso, su tranquilidad, el proceso de formación a la madre, en educarla, en el proceso de lactancia, todo ese proceso va a generar que cuando el niño pues nazca con óptimas condiciones y a su vez observar ese desarrollo evolutivo del niño, su cerebro, lo que son las neuronas, las sinapsis que se hacen, los impulsos nerviosos que le hacen establecer estímulos, una respuesta, una consecuencia, una acción en la parte de los lóbulos, la parte sensoperceptiva, todo va como engranado de la mano y va a permitir al niño como explorar o descubrir el mundo. Cuando hablamos de la intervención temprana en las dificultades de aprendizaje, tenemos que en propiciarlo en la etapa de educación inicial, puesto que esta etapa le va a permitir al niño o niña adquirir hábitos de alimentación, higiene, en potenciar esas psicofunciones que son lo que es la lateralidad, direccionalidad, la noción temporoespacial, su esquema corporal, la parte académica, la parte social, son aspectos que de alguna u otra manera va a permitir al docente desarrollar sus habilidades sociales, autoestima, confianza, para adquirir aprendizajes significativos que serán puestos en práctica cuando inicie su prosecución escolar en la etapa de primaria. El objetivo que busca esta intervención temprana es minimizar las posibles dificultades de aprendizaje que puedan interferir en su desarrollo, en el proceso educativo, para que el niño o niña pueda apropiarse las competencias que emanan el nivel educativo que él mismo va a ser integrado. Cuando hablamos de la particularidad de las dificultades de aprendizaje, podemos observar que incide muchas dificultades en lo que es la parte de la lectura silábica. El niño cuando lee se detiene, hace pausas, el niño dificultad para estructurar las ideas principales, secundarias de un texto. El niño en su lenguaje es tardío, puede en algunos casos presentar mutismo selectivo, su vocabulario es escaso, su escritura torna a ser ininteligible, presenta errores en su transcripción, como emisión, sustitución, aglutinamiento. El niño necesita una constante orientación y guía para tomar adecuadamente el lápiz, en la parte de la direccionalidad para hacer ejercicios matemáticos de suma o resta. De repente se debe iniciar en la parte de la derecha a izquierda, si no inician de la en la parte izquierda y no consolidan esa lateralidad y esa direccionalidad porque hacen inversión, hacen rotación de los números. El niño, a su vez,
y su comunicación es escasa, no transcribe correctamente cantidades, el niño, este, su lectura, su emotividad, pues no está tan afianzada como la de otros niños, falta de una autoafirmación personal, hay desajustes emocionales, su memoria es a corto plazo, tiene algunas dificultades de atención, problemas de atracción de su memoria inmediata, su percepción es inadecuada. A veces los niños podemos observar que su grafía varía mucho, grande, pequeña, irregular. Tienen confusión para identificar figuras geométricas. La sociabilidad es escasa. O en algunos casos, pues otros juegan, les inclinan más en el juego que lo académico como una vía de distracción. Algunos otros tornan ser agresivos y son etiquetados por bullying también dentro de sus mismos compañeros en el aula de clase. Mayra, ¿cómo ustedes en Colombia trabajan la parte de las dificultades de aprendizaje? ¿Qué estrategia enfocan ustedes allí? ¿Cómo manejan la parte emocional de los niños en el aula? Bueno, dependiendo el nivel de dificultad del niño, el docente pues se encarga de llevar el proceso con ese estudiante, teniendo, estar atento de él, tenerlo en un espacio que él pueda estar atento a las clases, a sus actividades. Cada docente se encarga de implementar actividades que lo ayuden a él a poder llevar su proceso de acuerdo a su nivel y sabiendo y conociendo muy bien que su proceso pues es totalmente diferente al de los compañeros. Sí. Con la parte emocional, sí nos gusta mucho poder conocer todo ese aspecto porque tenemos muy claro que eso hace parte fundamental del proceso del estudiante, entonces sí conocemos mucho la parte emocional y se implementan actividades para conocer de pronto que el trato que se le da al niño, que se sienta agradable, que se sienta querido, que se sienta a gusto. Porque hay días que de pronto el estudiante no viene con ánimos, entonces siempre se busca alternativas para hacer que ese entorno en el que él va todos los días, él se sienta feliz. Podemos observar en las aulas de clase estudiantes con dificultad en el aprendizaje que cuando realizan, por ejemplo, la docente hace una adaptación de un dibujo libre, observamos que él separa su núcleo familiar, por ejemplo, se coloca al lado de la mamá, el papá aislado, o coloca al papá y a los hermanos y él se coloca aislado. Este, Observamos que niños se inclinan más al dibujo como de caricaturas, como para refugiarse allí en eso. Hay muchos vacíos que hay que indagar esa parte emocional. De repente los padres no le prestan esa atención, esa guía que requieren en ese proceso. Entonces él se siente como perdido en esa parte, Mayra. Y es primordial que todo viene desde la dinámica familiar. Sí, profe, pero disculpe, a mí me pasó con la actividad que implementé con el chico, fue un dibujo libre, pero el dibujo se trataba de hacerlo de cualquier figura, pero que no fuera humana. Y, y él plasmó su familia por medio de frutas, pero a su papá no lo quiso dibujar. No lo quiso dibujar y por más que de pronto yo le dije, ¿y tu papá? ¿Falta tu papá? Él decía que no, que no, que no, porque él vivía en otra casa. Sí, Pero plasmó a uno de los miembros de su familia y me mencionó por qué y por qué lo representaba por ese dibujo. Y me pareció una actividad muy linda con él de haberle permitido eso. y ahí podemos observar la situación que él plasmó en ese dibujo, te está dando a entender que su familia es separada, sus papás son separados. Y eso, pues, en cierta parte a él lo afecta emocionalmente, porque observamos que los niños, ante el divorcio de un padre, pues no lo asumen con una totalidad clara, ¿no? Sino que siempre esa carencia, esa atención del papá, se inclinan en un proceso de divorcio más con la mamá.
que la mamá pues, es la figura más permanente allí, ¿no? Mayra. Y en el proceso de aprendizaje, el niño puede observar que tiene esa carencia allí, pero académicamente, ¿cómo lo observa, cómo lo observan a él dentro del salón de clase? Bueno, académicamente, sí, el apoyo que él tiene de la maestra es bastante y él se está interesando muchísimo, se interesa demasiado por hacer sus cosas bien, por hacer sus actividades muy bien. En esa parte sí, una parte muy positiva que tenemos de parte de él, que se inclina mucho a estar motivado, a aprender, a preguntar. Entonces, en esa parte sí le puedo decir que positivamente muy bien. Al principio, cuando ustedes empezaron la atención con él, observaban las deficiencias en el aprendizaje, ¿sí? Sí, al principio sí, ya pues el proceso ya se ha llevado un poco más y ya las cosas pues han ido cambiando. Aquí tenemos a Carlos, de repente él nos pueda complementar un poco más acerca de la importancia de lo que tiene el dibujo allí, para que nos comparta esa técnica que es la realidad que podemos observar en simple vista, como es una dinámica familiar. Pues sí, profe, claro, nosotros lo hacemos diferente, ¿no? O sea, no es que a ver, no es que lo hagamos diferente, solo que nos apegamos bastante al protocolo. ¿Qué pasa? Para el dibujo del dibujo libre, en niños pequeños, pues es un dibujo libre, claro está, nos da ciertas señales de lo que probablemente pueda estar pasando en su desarrollo socioemocional y afectivo. Sin embargo, para ser más concreto de cómo el niño desarrolla esa visión, ese concepto de lo que es su estructura familiar, su entorno, su tribu, porque eso es antropológico, utilizamos el test de la familia. El test de la familia es un test psicológico que lo aplica el psicólogo para poder determinar esos grados de afectividad y cercanía afectiva que tiene él con su entorno, qué visión tiene él, cómo se conecta y todo este tema. Claro, eso tiene un manual y tiene una interpretación, pero también esa prueba, ese test psicológico nos da, creo que para mí, que yo más lo aplico, es el que me da mejores resultados para saber su entorno socioemocional, cómo se está dando esa parte socioemocional. Sin embargo, siempre es recomendable complementar ese test de familia con otras perspectivas, la entrevista clínica, la observación pedagógica del docente, el interrogatorio a su entorno familiar, padre, madre, porque son varias fuentes. Ahora, sí, ¿qué sí puedo decir? Que he aprendido en la práctica y aquí en esta maestría, ¿no? Y lo he visto en la realidad, es que hay retardos académicos que provienen más por el tema socioemocional que por un déficit orgánico o qué sé yo, cualquier otra cosa. Entonces he podido entender que la desmotivación tiene una implicación directa en el desarrollo de competencias académicas. Exacto. Y me he dado cuenta mucho de eso. Y exacto, Mayra lo hace en su ejemplo que está aplicando en la actividad número 3. ¿Cuál era mi finalidad en la actividad número 3? Que ustedes pudieran constatar el desarrollo socioemocional de un niño con dificultad de aprendizaje. ¿Qué influyó, lo que dice Carlos, como un retardo en el, perdón, retardo en el, como un retardo pedagógico, me das a entender por lo que es la parte Sí, del sí, ambiente, del entorno sociocultural que el niño se está desenvolviendo. sí, Mis padres se separaron, eso lo desmotivó a él, está observando en el dibujo que él se está refugiando en su mamá, su protectora es su mamá, y su padre lo está dejando a un lado. Entonces, ahí influye mucho el aspecto emocional y como su mamá es su protector, es su pilar para todos, la parte sobreprotectora, él en su maestra está consiguiendo esa motivación, esa continuidad de la mamá, la figura de la mujer es la que lo está protegiendo a él. Donde no tiene en la actualidad la figura del padre, entonces la mamá es más cariñosa, la mamá es más atenta al variar la actitud del papá, que el niño se negó en el momento del dibujo poder plasmar la figura de su papá. Entonces todo eso yo estuve leyendo esa parte y me llamó la atención, Mayra, lo que es la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de un escolar, ¿no? Es pieza fundamental para todo.
porque ahí el niño presenta una seguridad, una autonomía, una independencia, una capacidad para resolver problemas ante cualquier situación que está pasando dentro de su contexto. Mayra. Y ahí el niño toma esas alternativas, pero eso también va aunado al trabajo que la familia hace con la escuela, porque si potenciamos de una manera más integral esas psicofunciones, el niño puede adquirir esas competencias donde no va a observarse todos esos procesos que están delimitando allí. Y bueno, ahí continuamos que los problemas de aprendizaje, pues como lo dice Fernández, son dificultades, factores genéticos, ambientales que puedan repercutir en la adquisición de conocimientos y en sus habilidades de lectura, escritura y cálculo, en los problemas matemáticos, en la atención, la memoria, entre otros. Cuando hablamos del diagnóstico de la dificultad de aprendizaje, podemos observar que es un trabajo mancomunado con un equipo interdisciplinario, psicólogos, neurólogos, si lo requiere, terapista de lenguaje ocupacional, psiquiatra, si lo requiere, para poder adecuar, como lo dice Learning y John en el 2012, adaptaciones curriculares que le permitan brindar una atención individualizada dentro de su proceso de enseñanza. Eh, Cuando habla Pizarro, el equipo interdisciplinario es fundamental dentro del proceso de aprendizaje. Gracias a ello, su evaluación se puede seguir recomendaciones que de alguna u otra manera permitirán a la institución educativa poder garantizar una prosecución escolar adecuada a los intereses y necesidades del estudiante con dificultad de aprendizaje. Cuando los docentes de aula deben tomar como referencia, y ustedes como maestrante en esta especialización, tomar como referencia cuando evaluamos a un niño en los espacios de aprendizaje, podemos notar, comparte con sus compañeros, comparte sus útiles, cumple con sus tareas, es alegre, cariñoso, espontáneo, es cariñoso con su maestra, con sus compañeros, obediente, expresa sus intereses, le gusta jugar. Narra experiencias, obedece a las reglas, participa espontáneamente, pide permiso al ir al baño, a cualquier espacio, tiene las normas de cortesía. Todo eso influye en el aspecto socioemocional del niño. Y de ahí vamos a hablar de Invernol, la importancia que el docente tiene que formarse permanentemente y capacitarse en todos los aspectos, porque de esa manera puede ejercer una adecuada práctica pedagógica en cualquier escenario educativo y así esos centros educativos van a ofrecer una atención de calidad concerniente a los intereses y necesidades de los estudiantes que están a su cargo. Mayra, tus impresiones con la materia. ¿Cómo te pareció esta materia de atención a las alteraciones del comportamiento de niños con dificultad de aprendizaje? Cuéntame, ¿cómo te pareció? Bueno, profe, a mí me gustó muchísimo porque pudimos interactuar diferentes conceptos y sobre todo las diferentes actividades que se pudo hacer. El hecho de poder indagar y irnos un poco más al trabajo de esos niños le deja a uno pues expectativas muy positivas, una experiencia muy significativa, un proceso muy llamativo y muy de mucha importancia para nosotros en este proceso de la maestría. Entonces me encantó mucho su clase, me gustó mucho todo el contenido. De verdad que cada uno de los trabajos le ponía ese empeño porque de verdad que me motivó mucho. Usted está como Mayunó, me dijo, profe Duste, sus trabajos son un reto. Por Sí, esa señor. esa es la idea, Mayra, porque la idea es que ustedes a través de esta maestría pues desarrollan acciones prácticas que le permitan también como tener esa curiosidad que voy a desarrollar en mi trabajo especial de grado. Y eso es primordial para que al final de su escolaridad ustedes estén claros qué es lo que ustedes buscan para solucionar un problema de investigación, pero en la realidad educativa que se vive en el día a día. ¿Sí? Por ejemplo, los temas que ustedes desarrollaron, uno muy relevante, TDAH en la unidad número 2, la importancia de cómo tratar a un niño que en el espacio de aprendizaje se levanta, no le gusta escribir, las maestras desconocen qué hacer con él, su grafía es irregular, presenta errores al transcribir, omisión, sustitución, aglutinamiento,
se va mejorando todas esas actividades, cómo la maestra puede manejar esas situaciones dentro del aula de clase, todos esos conceptos se los llevaron claros. La actividad número 4, recuerden que es un informe escrito, portada, introducción, desarrolla la temática que está allí. Aunado a la actividad número 3, recuerden que ahí en el aula integrada ustedes van a destacar una serie de recomendaciones en esa actividad número 4, cómo el docente podría trabajar con ese niño con problemas de aprendizaje, el área socioemocional, para poder que el niño pueda incluirse en las actividades que él está desarrollando dentro del aula de clase. Mayra, ¿cómo evalúas al profesor? Un 10 del 1 al 10. Me pone buena nota, ¿no, Mayra? Sí, Gracias, Mayra. De verdad que sí. un placer conocerte. Me alegra que te gustó la materia. Hoy culmina la última clase. Tienen una semana para poder colocarse al día de todas las actividades que de repente por alguna emergencia personal no han podido entregar. Carlos, sus conclusiones para esta materia. No, pues nada, profesor, yo la verdad estoy muy contento, bueno, tan centrado y tan claro estoy en este tema del desarrollo socioemocional, que para mi tesis de grado, el trabajo especial de grado, se llama la importancia del apego seguro en el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integradora entre la psicología y la pedagogía. Ese es mi título de mi tesis de Interesante, grado. Porque interesante. sí, creo que es un tema inédito y lo vengo desarrollando de hace casi un año más o menos que comenzamos con este tema del desarrollo socioemocional, porque es que la antropología, nuestra cultura está muy contaminada y muy intoxicada de creencias y todo este tema que al final de cuentas estamos viendo resultados de que parte de ese retardo pedagógico, parte de esa deficiencia en las competencias académicas de nuestros estudiantes, caso Venezuela, por supuesto, Colombia tiene otra idiosincrasia, otra cultura muy parecida, pero los flagelos son un poco diferentes, ¿no? Pero aquí en Venezuela el desarrollo socioemocional es muy invisibilizado, carece de importancia, aquí no le dan esa, esa importancia al tema bueno, qué piensa el niño de su familia, de sus padres, cómo se siente. Y eso lamentablemente se está haciendo muy común que se ve en los estudiantes que no quiero ir a estudiar porque, bueno, no tengo referentes en mi familia, padres analfabetos, la pobreza, la situación país, el transporte. Todo eso son elementos que intervienen en el rendimiento académico del estudiante. Y aquí no se le está poniendo el ojo a eso, lamentablemente. Exacto, Carlos, pero yo le pondría como la primera palabra intervención psicopedagógica. Muy bien. Porque usted está haciendo una intervención ante ese proceso, ¿sí? Y Sí, en la parte psicopedagógica en relación a en la parte socioemocional también y lo académico. Va a un lado de la mano. Usted está haciendo esa intervención que le va a prestar sí, a ese caso de estudio. Pues sería enfocarlo en un aula de clase donde incida casos de niños, puede ser con discapacidad o dificultad de aprendizaje o problemas en, de conductas, en ese caso podrían ser disruptivas. Y ahí usted va, serían sus informantes claves en ese proceso de investigación. sí, lo estoy haciendo, profesor, estoy manejando dentro de los objetivos o específicos la presentación de una casuística desde el punto de vista estadístico, como cada vez esto es más frecuente. Ahí Exacto. vamos, poco a poco. Y ahí usted lo va engranando con su tutor, o la persona que le guíe su proceso de elaboración de tesis, de trabajo de grado, pues le dará las herramientas allí para poder ustedes continuar. La, Eh, la evaluación para mi docente de esta unidad curricular, hacemos como en el Ay, ¿qué tal, no? 9,991, no, profe, muy bien, contento. Bueno, gracias. Bueno, verdad que es un verdadero placer haber compartido con ustedes este mes y les deseo el mayor de los éxitos en la continuidad de sus materias, que puedan culminar satisfactoriamente la maestría, y que los posteriores profesores, pues, ustedes se puedan apropiar de esas herramientas que puedan culminar satisfactoriamente y tener esos elementos para su futuro trabajo especial de grado, que deben ir desarrollándolo, tener las ideas claras, poder contextualizar eso para que salgan adelante. Un verdadero placer, les deseo un feliz fin de semana y éxitos y bendiciones en su camino y nos veremos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Hasta luego, estamos en Muchas contacto.
Hasta luego, Bendiciones. Carlos. Gracias, Mayra. Que estés muy Hasta luego, bien. profe. Hasta Gracias. luego.